Un fenómeno electoral sin precedentes, un sorprendente sorpaso, dos sonadas renuncias y un punto final. Hablamos del terremoto político que han provocado las elecciones en Madrid. Santi Domènech. ¡Viva Madrid! ¡Y viva España! Dar las gracias a los casi 600.000 madrileños que han confiado en Más Madrid. Obviamente no lo he logrado y lo lamento. Facilitaremos la investidura como presidente de la señora Díaz Ayuso. Dejo todos mis cargos. Es un mal resultado para los madrileños y para los españoles. Vicente Valles, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con el presentador de Antena 3 Noticias analizamos los resultados del 4M, una convocatoria con una clara protagonista, Isabel Díaz Ayuso, que arrasó en las urnas. ¿A qué factor atribuyes especialmente este fenómeno? ¿A una buena campaña, la gestión del COVID, la posición de sus adversarios? Al final los resultados electorales no suelen tener un único motivo, suele haber normalmente una conjunción de motivos diferentes que se alinean, como cuando se alinean los planetas, para dar un resultado, muy especialmente cuando se trata de un resultado tan claro como el que se ha producido en las elecciones de Madrid. Hay otras veces en que todo está mucho más igualado y se nota que el electorado, en términos, digamos, como si lo tomáramos como una unidad, pues no lo tiene tan claro y se divide en más porciones. En esta ocasión ha habido bastante claridad en la decisión de los electores y, en efecto, pues yo creo que hay varios motivos. Uno de ellos, pues, es que seguramente los votantes de Madrid han mostrado su acuerdo con las medidas que ha adoptado el Gobierno de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Son unas medidas controvertidas, desde luego. En realidad, las medidas que toman todos los gobiernos, tanto en España como fuera de España, son controvertidas. En unas ocasiones porque son restringen demasiado, en otras ocasiones porque no restringen lo que otros consideran que debería hacerse, de manera que, bueno, todas son controvertidas y en este caso una mayoría de los ciudadanos ha dado su apoyo a las medidas globales que se han ido adoptando en la Comunidad de Madrid. Por otro lado, creo que también ha habido un elemento más político, que ha sido la batalla entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez y viceversa, porque no solamente ha sido en una dirección, sino ha sido en ambas direcciones. Y de esa batalla claramente ha salido ganadora Isabel Díaz Ayuso. Sí, recordemos que el PSOE fue adelantado en número de votos por Más Madrid, un giro inaudito que no predijeron las encuestas. ¿Qué lectura haces de este sorpaso? Es interesante, aunque es verdad que quizá estamos hablando de una situación política muy centrada en Madrid. No sé si esa subida de Más Madrid podría tener una equivalencia en otras comunidades autónomas, porque para empezar, en otras comunidades autónomas este partido Más Madrid, que se ha presentado a las generales como Más País, no ha tenido apenas implantación en las elecciones generales del año 19, de manera que aquí se ha ventilado en alguna medida una batalla interna en Podemos, porque Más Madrid no deja de ser una escisión de Podemos. Y esa batalla claramente la ha ganado Más Madrid de la mano de Íñigo Errejón y de Mónica García frente a Pablo Iglesias, que directamente se presentó él en las elecciones. Entonces esa parte es importante. Luego, ciertamente, el sorpaso que Más Madrid le da al Partido Socialista en la Comunidad de Madrid tiene por lo menos una condición de cierto aviso para el Partido Socialista en el ámbito nacional. Ya digo, no se puede trasladar este éxito de Más Madrid fuera de Madrid porque es un partido regional, de momento, apenas regional, pero no se puede descartar que sea también una advertencia del electorado de izquierdas al PSOE sobre lo que pudiera pasar en el futuro, sobre que quizá el electorado de izquierdas no se siente suficientemente bien representado por el Partido Socialista en algunos lugares. Desde luego en Madrid ha quedado muy claro. La democracia, uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones. Dejo la política entendida como política de partido, entendida... Este era el momento en el que el líder de Unidas Podemos anunciaba su dimisión. ¿Cómo describirías la trayectoria política de Pablo Iglesias? Bueno, es una trayectoria política interesante y desde luego exitosa en un primer momento, menos exitosa después. Hay que recordar que ciertamente en las elecciones europeas del año 14 creo que fueron, y por supuesto en las elecciones generales de finales del año 15 se produce un éxito sin precedentes en la historia de nuestra democracia, cuando un partido pasa de la nada a tener un número de diputados en el Congreso
extraordinariamente relevante, tanto como para ser determinante a la hora de tomar partido sobre si tiene que haber gobierno o no, sobre si va a apoyar a un gobierno del Partido Socialista, y pudo haber entrado en el gobierno directamente si hubiera apoyado ese proyecto de coalición que planteó Pedro Sánchez con Albert Rivera en aquel momento. Pero Pablo Iglesias consideró que estaba a muy poquito de dar el sorpaso al PSOE y prefirió forzar una repetición de elecciones que efectivamente se produjo, y a partir de ahí es cuando empieza el declive, muy lento, es verdad, muy lento, pero empieza el declive electoral de Podemos, porque desde entonces Podemos ha ido perdiendo apoyos electorales en todas las elecciones que se han celebrado, hasta curiosamente las últimas del año 19, de noviembre, cuando obtuvo su peor resultado histórico y sin embargo llegó al gobierno de la mano de Pedro Sánchez. Pero no se puede olvidar que ese declive electoral se estaba produciendo, se reconfirmó en elecciones como las vascas y las gallegas, y más o menos se ha confirmado también en las elecciones de Madrid, a pesar de que Podemos ha subido unos cuantos escaños, porque solo ha subido esos poquitos escaños por la presencia directa de su propio líder. Y bueno, podríamos suponer que Pablo Iglesias se presentó a las elecciones en Madrid precisamente para evitar un desastre de Podemos en Madrid que le hiciera incluso quedar como partido extraparlamentario, algo que ya ocurrió, por ejemplo, en las elecciones gallegas. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este Esto plato. no es aceptable, si no se retracta. Pues lárguese, Ángels, que es lo que queremos muchos y si españoles. permitís que sigan en el debate poniendo... Venga, me alegro. Fuera plato, Pablo, que es lo que tienes La que campaña ha estado fuertemente marcada por la descalificación. Los dos líderes que, según el CIS, más han alimentado la crispación han sido Rocío Monasterio y Pablo Iglesias, candidatos de dos partidos que parecen haberse quedado lejos de sus expectativas. Le iba a preguntar si al final de todo el abuso de crispación es realmente efectivo para sumar votos, pero claro, luego comprobamos que uno de los partidos que más ha intentado destensar el debate, que es Ciudadanos, ha fracasado. Sí, yo no creo que el exceso de crispación pueda ser determinante a la hora de que los votantes saquen a un partido del Parlamento que se elige o eleven a un partido a datos mucho mejores de los que tenía. Ciertamente ha habido una campaña extraordinariamente dura en todos los ámbitos, y al final un partido que, como tú bien decías, intentaba mantener un poco la serenidad y la calma, ha quedado directamente fuera, se ha convertido en un partido extraparlamentario, como es el caso de Ciudadanos. La crispación tampoco ha hecho subir mucho a Podemos, y Vox, dentro de esa crispación, por lo menos ha conseguido sostenerse, incluso ha subido un escaño frente a Isabel Díaz Ayuso, que se podría pensar que después de haberse quedado con todos los votos de Ciudadanos, con los que tenía Ciudadanos antes, también podía haber arañado más en Vox, y no lo ha hecho. Es muy difícil discernir quién sale beneficiado o no de la crispación. Se hace mucho ruido, desde luego, pero no necesariamente ese ruido tiene luego una traslación en número de votos. Pues Vicente Vallés, Antena 3 Noticias, muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros también. Santi Domènech.